Nacional Río Turbio. Las cosas que nos unen. Panorama Nacional. El país en una sola radio. Es la hora 20 en todo el territorio argentino. Los y las invitamos a repasar las noticias más importantes del día. De esta manera les damos la bienvenida desde LRA 18 Radio Nacional Río Turbio. El panorama nacional de noticias elaborado por las trabajadores y trabajadoras de las 49 emisoras de la radio pública en todo el país. Señoras y señores, la temperatura actual en la ciudad de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, es de 15 grados centígrados sobre cero, con lluvias intermitentes y vientos con velocidades que oscilan en los 45 kilómetros a la hora. Mientras que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la misma es de 24 grados, con nubosidad y humedad que asciende al 70%. Panorama Nacional de Noticias desde LRA 18 Radio Nacional Río Turbio. Operación técnica David Rafael Albarracín. La coordinación de piso en esta jornada a cargo de Fabiana Pérez. Producción periodística Verónica Carrizo. La redacción de noticias en este horario está a cargo de Fernando Campos. Conducción a cargo de Claudio Martín Pilo Adolfo y Pablo Yamil Ochi. Títulos. Somos parte de una patria grande. Así lo manifestó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al tiempo que destacó el beneplácito por asumir la presidencia de la CELAC. Recordamos que la ANMAT autorizó el uso de 4 tests de autoevaluación de COVID-19. La justicia rechaza un habeas corpus contra el pase sanitario. Panorama Nacional de Noticias. Califican de vergonzosas las justificaciones de Vidal sobre la mesa judicial. Título: por cuarto día consecutivo se registró un récord de casos positivos de COVID-19 en el país. La bicameral de inteligencia citó a Contegrán para el día 18 de este mes. Ultiman los detalles para un nuevo acuerdo de precios. CELAC, el canciller mexicano, celebró que sea una realidad y una voz en el ámbito global. Ola de calor a partir del lunes para la zona centro del país. Panorama Nacional de Noticias desde LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Recordamos, se inició el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María en la provincia de Córdoba. Desarrollo. CELAC, la 22ª cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, decidió por unanimidad que el mandatario argentino Alberto Fernández reemplace al mexicano Andrés López Obrador al frente del bloque regional. Cuando el dolor de alguno de nosotros sea el dolor de todos. Y cuando el éxito de alguno de nosotros sea compartido en el conjunto.
No hay límites para la integración. La búsqueda de consensos será nuestro mandato primordial y el respeto por la diversidad nuestra guía rectora. Hagamos que América Latina y el Caribe no sean solo una expresión geográfica, sino también una expresión política, cultural, económica y social. Gracias por el apoyo constante de la CELAC al reclamo tan sencillo pero tan humano de la Argentina en la cuestión Malvinas. Seremos tan firmes en reclamar la soberanía sobre la tierra usurpada como pacientes a la hora de negociar para que nuestro reclamo prospere. Sepan ustedes que siempre serán bienvenidos y bienvenidas. Sepan ustedes que Argentina es su casa. Espero que en estos días allí lo hayan sentido. Muchísimas gracias a todos y todas. Respecto al mismo tema, el canciller Santiago Cafiero destacó el consenso y unanimidad. Los detalles con nuestro compañero de tareas, Hernán Mundó. Al finalizar la cumbre de cancilleres de la CELAC en Buenos Aires, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Santiago Cafiero, resaltó el valor en términos de integración regional para nuestro país que tiene la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Asimismo, remarcó lo dicho por Alberto Fernández en el Palacio San Martín respecto de la hoja de ruta con 15 áreas estratégicas de trabajo que se ha trazado de la Argentina en lo que será este año de presidencia pro tempore al frente de la CELAC. La propuesta fue aceptada unánimemente por todos los miembros, por todos los estados parte, con lo cual la Argentina va a presidir durante el año 2022 la CELAC. El presidente de la Nación hizo la clausura de esta cumbre, mostrando cuáles son los 15 puntos estratégicos donde la Argentina va a trabajar y fundamentalmente mostrando también la consecuencia histórica que existe en este mecanismo de integración, el principal mecanismo de integración regional de América Latina y el Caribe, que no tiene exclusiones y que avanza a partir de la política del diálogo y del consenso en la integración de todos los países miembros. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional. Autotest de COVID-19. La ANMAT aprobó su uso. El resultado de la prueba de orientación diagnóstica debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado el test. La Justicia de La Plata. El Juzgado de Garantías número 6 de la Ciudad de las Diagonales rechazó la presentación de un habeas corpus individual y colectivo contra el pase libre COVID o pase sanitario que rige en la provincia de Buenos Aires, al subrayar que en la medida dispuesta por el gobierno bonaerense no se evidencia una situación que amenace la libertad. Es por ello que el juez concluyó que no se evidencia en el caso, al menos en esta etapa preliminar, la conculcación de derechos que tornaría verosímil el planteo cautelar. Amplio repudio político. Dirigentes y funcionarios criticaron a la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, tras sus declaraciones sobre el video en el de que su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, expresa su deseo de tener una Gestapo para terminar con los gremios. En el lugar de la información, en la radio pública, Panorama Nacional. Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, la edición número 56, continuará hasta el lunes 17 de enero. Para ingresar al predio del Anfiteatro José Hernández, recordamos, se exige la presentación del pase sanitario o carnet de vacunación. Este viernes se presentarán sobre el escenario Martín Fierro, Los Manceros Santiagueños, Néstor el Duet de Garnica, Las Voces de Orán, La Callejera, La Pilarcita y Damián Córdoba, mientras que mañana sábado estarán
Jorge Rojas, Nahuel Penisi, Orellana Luca, Jujeños, Los Pampas, La Clave Trío y Salitral. En el lugar de la información, en la radio pública, Panorama Nacional. Avanza la investigación sobre los exfuncionarios que participaron en la reunión del 2017 en la que un ministro de la gestión de la exgobernadora bonaerense Vidal expresó su deseo de tener una Gestapo. El próximo martes 11 de enero será el turno de los empresarios y los ex agentes de la Agencia Federal de Investigación. Muy bien, ahora sí, amable audiencia, en continuidad con el Panorama Nacional de Noticias, desde LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, saludamos a nuestro especialista en información del consumo, Fabián Vázquez. Fabián, vamos a hablar sobre el acuerdo de precios de este nuevo año. Buenas noches, ¿cómo está Fabián? Un gusto escucharte. ¿Cómo andan ustedes, Pilo, Pablo? Muy buenas noches. Así es, hoy a las 0 horas se cae Precios Cuidados 2021. No sé si ustedes recuerdan, ese fue el acuerdo que se selló en octubre del año pasado, que congelaba 1.400 precios hasta el día de hoy, 7 de enero a las 0 horas. Y ahora se están delineando la letra chica de los próximos productos que van a integrar Precios Cuidados 2022, pero ya para manera de adelanto les voy a ir contando que va a haber una base de 1.300, 1.350 productos, que no va a haber un congelamiento, sino que va a haber ajustes mensuales de alrededor de un 2% o trimestrales de alrededor de un 6%, dependiendo del producto, que va a contener esta lista de productos, artículos de limpieza, de cuidado personal, alimentos, bebidas, que va a ser un acuerdo de duración un año, es decir, que este Precios Cuidados 2022, como su nombre lo indica, va a regir durante todo el año para otorgar una previsibilidad y que los usuarios, los consumidores que quieran saber dónde encontrar los productos, dónde buscar esos precios, tienen dos formas. La primera es meterse en www.argentina.gov.ar/precios cuidados, o si no, la forma más amigable hoy por hoy es la aplicación en el celular Precios Cuidados, donde vos tenés una geolocalización de toda la República Argentina y te va a indicar el comercio cercano, el precio, el artículo que vas a conseguir, y además, como tarea para nosotros los consumidores, podés hacer una denuncia ante un faltante de góndola, ante un no cumplimiento de esos precios. Así que lo más práctico te diría meterte en la aplicación que te bajás al celular, Precios Cuidados, y ahí tenés el lugar, el precio y la posibilidad de, como consumidor, hacer la denuncia y que luego eso llegue a sede administrativa y se den las sanciones correspondientes a los comercios que no cumplan, ya sea una multa e inclusive hasta llegar a una clausura preventiva o definitiva. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Fabián y aprovechamos para desearte un muy buen fin de semana. Muchas gracias para ustedes, Pilo, Pablo, y hasta la próxima, como siempre un gusto. Igualmente, que andes bien. Sí. Panorama Nacional. Información por la radio pública. Gobierno y empresas. Desde los primeros días de diciembre, la Secretaría de Comercio Interior encabeza las conversaciones con las empresas para renovar la iniciativa que, en la siguiente etapa, mantendrá fijos los valores de alrededor de 1.300 productos. La temperatura en Río Turbio, reiteramos, 15 grados centígrados sobre cero, lloviznas y vientos que han alcanzado la velocidad de 45 kilómetros en la hora aproximadamente durante el transcurso de esta tarde. Cumbre, América Latina y el Caribe buscan poner la muestra a nivel internacional de que llegó la hora de actuar, invertir
y comprometernos, así lo señaló Marcelo Ebrard durante la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Buenos Aires. Entre los hechos más destacados del mandatario mexicano, Ebrard subrayó el trabajo hecho por el foro durante la pandemia, como la promoción de la primera resolución ante la ONU en favor del acceso universal y equitativo de vacunas y medicamentos contra la COVID-19. En la misma línea, celebró el desarrollo conjunto de vacunas del laboratorio AstraZeneca entre México y Argentina, que facilitó el acceso a las vacunas en la región. Ampliamos la información con Gerardo Mazzocchi. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el canciller de México, Marcelo Ebrard, para analizar, entre otras cuestiones, las relaciones bilaterales y las negociaciones en curso de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán recibió a Ebrard en el Palacio de Hacienda en el marco de la visita que el canciller mexicano está realizando con motivo de la elección de la Argentina para ejercer la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Fuentes oficiales informaron que el encuentro giró en torno de dos temas principalmente: uno, la consolidación de los lazos comerciales entre ambos países, y otro, la importancia de contar con el respaldo de México para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional. Panorama Nacional. Información por la radio pública. Respecto a la información epidemiológica a nivel nacional, los últimos datos del Ministerio de Salud confirman 110.533 casos nuevos y 42 fallecidos en las últimas 24 horas, estableciendo un nuevo récord de contagios por cuarto día consecutivo. Bien, Pablo, con relación a este tema, nos comunicamos ahora con la licenciada Soledad Gori. Ella es investigadora del CONICET, quien va a detallar la implementación del autotest aprobado por la ANMAT. Así que bueno, Soledad, muy buenas tardes, bienvenida al Panorama Nacional de Noticias. Claudio Martín Adolfo te saluda junto a Pablo Yamilochi. ¿Cómo estamos, Soledad? Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, con relación a queríamos conocer detalles sobre la implementación del autotest aprobado por nuestra ANMAT. Sí, bien. Bueno, las reglamentaciones de cómo se van a dar, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con el registro, ¿no?, del resultado, todavía no contamos con información, pero lo que sí se sabe es que se aprobaron 4 test, uno de saliva y otros 3 que son con muestra nasal, que van a ser vendidos en farmacias y que justamente el farmacéutica va a ser la persona que va a hacer el nexo, ¿no?, con los registros que van a ir controlando, ¿no?, para que justamente se informe en el CISA, todo el sistema de vigilancia de casos con el Ministerio de Salud, ¿no? Con lo cual eso es lo que todavía se está viendo cómo es que va a ser. Algunos hablan de justamente hacerlo mediante una aplicación, con un código de barras, un QR, eso todavía no está del todo claro. De hecho, ya hay algunas farmacias que están vendiendo el test o que ya, pero que no están todavía haciendo ese registro porque, bueno, no está esa reglamentación todavía. Claro. Esto es básicamente lo que hoy se sabe, y este test no deja de ser un test de antígenos, que es lo que ya conocíamos, ¿no?, lo que se hacía también en muchos casos en algunas provincias, no quiero generalizar porque dependía de la jurisdicción, pero se utilizaban como test rápido, y en ese sentido da la misma información, es decir, que lo que tiene quizás de desventaja, podríamos decir, frente a la PCR, es que la sensibilidad es un poco menor y que tiene que ver mucho con el momento de la toma de la muestra, si es justamente en un momento de que la persona tiene mayor carga viral, es mucho más sensible, pero si está en un periodo, por ejemplo, de incubación, donde todavía no tiene el pico de la carga viral, puede arrojar un falso negativo,
por ende es, como dice bien la página de argentina.gov.ar, donde está la noticia de que se aprobaron los 4 test, son orientativos, ¿sí? Los resultados, no son diagnósticos. Perfecto. Aprovecho para preguntarte, Soledad, con esta situación que estamos viviendo, con esta ola que, bueno, hay muchísimos contagios, indudablemente ha surtido un efecto importantísimo la vacunación en la comunidad, ¿no? En la sociedad. Sí, totalmente. Es verdad que los números asustan, alarman. No paro de recibir mensajes al respecto, ¿no? De cómo al ser tantos casos uno siente que va a salir algo mal, ¿no? O que va a estar, o sea, es como que volvemos a sufrir tal vez lo que sufríamos en todo ese tiempo, o el año pasado, más que nada cuando todavía no había vacunas. La realidad es que cuando uno escucha la comparación, ¿no? De la cantidad de casos con la cantidad de muertes, o mismo cuando ve los gráficos de las internaciones, cuando ve quiénes son los que están ocupando esas camas, ¿no? En terapia intensiva, que por ejemplo en datos de provincia de Buenos Aires, más del 86% de los que están internados en terapia intensiva son personas que no tenían la vacunación completa. Claro. Ahí es donde está realmente la diferencia, y son los números que hay que mirar, ¿no? Más allá de la cantidad de casos. De hecho, hasta mismo ayer leí algunas noticias en Europa donde se está hasta ya evaluando si vale la pena o no seguir testeando por la velocidad de contagio que tiene esta nueva variante, que es más transmisible, pero que por lo menos hasta ahora, por lo que estamos viendo, en vacunados está siendo más leve. Obviamente que hay gente que igualmente la pasa mal y que nadie está desestimando esas muertes, ¿no? Lamentables. Claro, pero claramente no son... cuando uno lo ve a nivel sanitario, no son los números que teníamos en otro momento cuando no había vacuna. Sin ninguna duda. Soledad, te agradecemos la información, un buen fin de semana y estamos en contacto cualquier novedad. Por favor, a ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Información, actualidad, deportes, espectáculos, servicios. Panorama Nacional. Continuando el panorama nacional de noticias, 20-22 minutos hora oficial en toda la República Argentina. Vuelve el calor extremo. Desde el próximo lunes se esperan máximas de casi 40 grados. Hablando de ese tema, Pilo, justamente el Servicio Meteorológico Nacional señala que la región central del país volverá a sentir la inclemencia de las altas temperaturas. Y en tal sentido, la región central del país volverá a tener una serie de jornadas con temperaturas agobiantes que superarán los 30 grados de máxima desde el próximo lunes y alcanzarán, según lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, los 39 grados el jueves 13 en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Información, actualidad, deportes, espectáculos, servicios. Panorama Nacional. El deporte también está presente aquí en este panorama de noticias. En este caso vamos al deporte junto al especialista en el tema, Sergio Zarratea, a quien estamos saludando. Sergio, querido, muy buenas noches. Desde Nacional Río Turbio, Pablo Yamilochi te saluda. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para todos los oyentes de Nacional en cada rincón del país. Hay que empezar a hablar del deporte y tenemos que iniciar actualizando la situación del tenista Novak Djokovic, que está desde ayer en Australia con su problema de deportación. Se ha estirado la situación hasta el lunes, donde tendrá una audiencia, pero hoy, y esta es la novedad, desde Roland Garros, desde Francia, le aseguraron de que va a poder participar en el torneo tan importante que tiene París a nivel tenístico, así que Djokovic ya sabe esta información respecto a lo que viene en su futuro en esta temporada. Pero a su vez, lo que podemos contar
es que en Estados Unidos y en Inglaterra, para jugar el US Open y Wimbledon y completar así los 4 torneos Grand Slam del año de la temporada, allí tendrá el mismo problema que en Australia. Por ende, hay que arrancar contando que Djokovic podría perderse 3 de los 4 torneos más importantes que tiene el tenis a nivel mundial. Nos metemos un poquito en la selección argentina. Hay que hablar con esta selección celeste y blanca ya clasificada para el Mundial de Qatar, que hubo una charla entre el técnico Lionel Scaloni con Lionel Messi. Allí el técnico le propuso no convocarlo para la fecha de eliminatorias de fin de enero ante Chile y Colombia. El astro argentino le propuso pensarlo. La idea de Messi es venir y jugar con la selección, pero Scaloni le dice que se quede en el Paris Saint-Germain, se acomode físicamente, tenga continuidad, ya que recordamos de que se perdió algunos partidos por el tema del COVID y que con este ida y vuelta, desde que llegó a Francia, Messi no ha tenido la continuidad necesaria y este es año de Mundial y quiere tenerlo 10 puntos al capitán de la selección argentina. Metiéndonos en el mercado de pases del fútbol argentino, el defensor Emanuel Mamana rescindió su contrato con el Zenit de Rusia. En las próximas horas llega a la Argentina para firmar con River y durante toda esta tarde los dirigentes de Independiente y del Club Millonario estuvieron negociando la transferencia del lateral Fabricio Bustos, que quedó muy cerca de ser nuevo jugador del equipo de Marcelo Gallardo. Y por último, hay que recordar de que se nos está yendo la primera semana del año y a partir del lunes se comenzará a hablar de lo que va a ocurrir el martes, que será el sorteo de la próxima Liga Profesional de Fútbol y la posible destitución de Marcelo Tinelli como presidente de la Liga Profesional. Un abrazo para todos, hasta aquí los títulos más importantes del deporte. Abrazo enorme entonces, Sergio Zarratea con la columna deportiva para el Panorama de Noticias. Información, actualidad, deportes, espectáculos, servicios. Panorama Nacional. La artista argentina Soledad Pastorutti, la Sole, se mostró expectante y esperanzada ante un final de pandemia pronto en la República Argentina y en el mundo. El informe desde Gualeguaychú, Entre Ríos, de nuestro compañero Elidelmar Otmana. Pronto vamos a salir de la pandemia, aseguró Soledad Pastorutti. La cantante describió su preocupación por asegurar la continuidad de los recitales y evitar las restricciones sociales durante el verano, tras los números récords de COVID, y mostró su esperanza de salir pronto de esta situación. Esto es día a día, entonces las balas están picando cerca, como quien dice. Por suerte pude empezar el verano, estuve aislada hasta hace muy poco tiempo, no porque yo lo haya tenido, pero siempre tenés un contacto estrecho y eso me hizo recapacitar de muchas cosas que yo suelo hacer. Me entrego al público, cuerpo y alma, termino yo y me lanzo. Esta vez no va a poder ser, pero ya esto se va a terminar, yo creo que se va a terminar y esto es parte de este comienzo del fin, que nos va a ver a todos mucho más felices, valorando mucho más esas cosas y disfrutando mucho más de cada encuentro. Elidelmar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú. Y ya que estamos en Entre Ríos, Claudio Martín Adolfo y a toda la audiencia del Panorama de Noticias, mañana sábado retorna una alegría latinoamericana y mundial, el querido carnaval. Y volvemos entonces a Entre Ríos, a nuestro compañero de tareas, Elidelmar, que nos cuenta y nos detalla esta actividad. El carnaval del país pone en marcha su edición histórica, con las 5 comparsas en escena y tras casi 2 años de pandemia, este sábado se reabre el Corsódromo. Celeste Piaggio, integrante de la batucada Las Audaces, contó la ansiedad por salir por primera vez con una formación únicamente de mujeres. Un mayor compromiso aún, todo lo que es el aprender los ritmos, poder ensamblarlos con los bailes, eso la batucada en sí, digamos, que todo se logre, el matiz, y después por supuesto poder ensamblar con la pasista y su ballet, y que seamos todo uno, ¿no? Estamos trabajando en equipo hace muchísimo tiempo, entonces requiere de muchísimo más compromiso, compañeras y batuqueras que hoy en día forman parte de Las Audaces, así que estamos más que felices también por esa nueva incorporación. Elidelmar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos. Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar
y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad. El tiempo corre. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar. Publicaciones para la actividad musical de libre descarga. El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar. Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón. El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola. Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable. La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes. Descárgalos gratis en inamu.musica.ar. Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas. Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunicate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública. Llegó Más Precios Cuidados. Productos a precios fijos para que tus ingresos rindan más. Productos de almacén, artículos para bebés, bebidas, congelados, librería, lácteos, limpieza, alimentos para mascotas y perfumería. Para proteger a las familias argentinas, ahora tenés Más Precios Cuidados. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. 2022. Siempre nacional. La radio pública. El país informado. Panorama Nacional. ...32 han pasado de la hora 20 en todo el ámbito de la República Argentina. Señoras y señores, esto es el Panorama Nacional de Noticias desde LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, en el suroeste de la provincia de Santa Cruz. En esta jornada, le recordamos, la temperatura en Río Turbio nos está indicando 15 grados centígrados sobre cero. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires nos indica en este horario precisamente 24 grados y bueno, la ola de calor que se viene, ¿no? Bueno, tenemos que tratar el tema de COVID-19 que tiene que ver específicamente con nuestra provincia de Santa Cruz, concretamente. Y bueno, en la provincia de Santa Cruz se han detectado 2.395 casos nuevos de coronavirus. Y para ampliar la información respecto a las medidas sanitarias tomadas en la provincia, entramos en contacto con el ministro de Salud y Ambiente, el doctor Claudio García, a quien saludamos y bueno, le agradecemos. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido al Panorama Nacional de Noticias. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bien, acá trabajando, por supuesto. Perfecto, doctor. Bueno, doc, teniendo en cuenta el movimiento turístico de la temporada y acorde a la situación epidemiológica, ¿cuáles son los requisitos hoy de ingreso a nuestro territorio provincial? Bueno, de requisitos de ingreso a la provincia hoy estamos de un modo continuando con lo que se había establecido ya en los meses anteriores, es decir, que una persona para poder ingresar a la provincia de Santa Cruz tiene que tener una dosis de vacuna, haber pasado aproximadamente o no menos de 14 días, llenar por supuesto la declaración jurada de ausencia de síntomas y lógicamente no tener antecedentes de haber tomado contacto con una persona con COVID o tener síntomas compatibles, ¿no? Esto en lo que se refiere a los requisitos de ingreso a la provincia. Ahora también nosotros nos sumamos a la propuesta nacional que establece el pase sanitario, ¿no es cierto? El pase sanitario principalmente para aquellas actividades que implican algún riesgo aumentado, básicamente por aglomeración o por ser en lugares de encierro que que exponen a la persona a un riesgo incrementado. Entonces también la provincia adhirió y sumó a la normativa esta de ingreso a la provincia
el requerimiento del pase sanitario para aquellas actividades que tengan algún riesgo epidemiológico incrementado. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Una consulta referente justamente a las localidades de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuáles son las que ya se encuentran en transmisión comunitaria? Bueno, nosotros tenemos en este momento 10 de las 14 localidades en transmisión comunitaria. Esta es una situación que va cambiando momento a momento, ¿no? Es decir, hay en este momento muy pocas localidades que no están en transmisión comunitaria, pero lamentablemente día a día, en función del incremento del número de casos, vemos que exponencialmente vamos sumando localidades. La semana pasada teníamos 3 localidades solo en transmisión comunitaria, que eran Gallegos, Caleta y la localidad de Los Antiguos, pero después en el transcurso de los días se fueron sumando hasta llegar al número de 10 en toda la provincia. 10 de las 14 localidades están con transmisión comunitaria. Entonces, uno trata de ser cauto en decir estas son las localidades porque la verdad es que la vertiginosidad que tiene la transmisión hace que rápidamente la situación epidemiológica en las localidades cambie de una transmisión por conglomerado a la transmisión comunitaria, que es un poco lo que hoy está predominando en la totalidad de las provincias del país, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente la totalidad de las localidades de la provincia de Santa Cruz se encuentran en alto riesgo epidemiológico. Esto significa que si no están en brote en transmisión comunitaria, están en brotes por conglomerado, que es, digamos, el paso previo a entrar ya en esta transmisión comunitaria, que es la tan mentada y tan temida, ¿no es cierto?, claro, por todos los que estamos en el sanitarismo. Doctor, 2 en una, y agradecerle desde ya que nos atienda en este panorama nacional de noticias. ¿Cómo es la ocupación hospitalaria hoy y qué se ha decidido en la última reunión del COFESA? Bien, ustedes saben que la nueva ola, esta tercera ola que viene afectando a la Argentina, tiene una característica de ser altísimamente transmisible, pero a su vez de encontrarnos muy bien preparados con todo lo que es las personas vacunadas, ¿no es cierto? Es decir, con un altísimo índice de vacunación. Hoy en la provincia de Santa Cruz estamos con un 82,2% de personas que han iniciado ya el proceso de vacunación. Tenemos un 70% de la población vacunable ya también con el esquema completo de vacunación, es decir que nos da una perspectiva en lo que respecta a la situación sanitaria que es favorable. De hecho, nosotros durante esta jornada estamos teniendo un 30% de ocupación de camas generales, con solo 29. Vamos a decirlo correctamente, no son casos de COVID internados, sino son casos de personas internadas con COVID, ¿sí? Que hay una diferencia sustancial, es decir, el internado por COVID es aquella persona que ingresó a consecuencia de una complicación del COVID y, como sabemos, al tener un porcentaje alto de personas vacunadas, ese riesgo, salvo que exista algún tipo de inmunosupresión o que exista alguna situación que haya una comorbilidad lo suficientemente grave, el riesgo es bajo, ¿no? Entonces, hoy nosotros en la provincia de Santa Cruz tenemos 29 personas internadas con COVID, pero el motivo de la internación es otra patología, ¿sí? Es decir, hay muchas personas de edad avanzada con problemas cardiovasculares que al ingresar a la internación se le hace el testeo y como está esta transmisión comunitaria le dan positivo, pero bueno, por suerte todos están vacunados salvo una persona, ¿sí? Y después en terapia intensiva tenemos también una persona internada que también reúne el criterio de ser una persona que está internada no por COVID, sino con COVID, ¿sí? Entonces, con esquema de vacunación completo, y eso hace una diferencia sustancial. Esta persona internada en terapia intensiva también está relacionada a problemas de tipo cerebrovascular, por lo cual este índice relacionado a los porcentajes de internación por COVID, si bien tenemos un 30% de las camas ocupadas en la provincia de internación general, y tenemos un 27% de la ocupación de camas de terapia intensiva en toda la provincia, la situación en relación a COVID es leve comparado con lo que vivimos hace unos meses atrás. Bueno, ¿sí? Perfecto, doctor. Le agradecemos. Bueno, por último y muy sintéticamente, reunión de COFESA.
Bien, nosotros estuvimos reunidos en COFESA, llevamos ya el COFESA número 54 desde el inicio de la pandemia, sea de modo presencial o de modo virtual. Prácticamente estamos reuniéndonos una vez por semana. De hecho, nosotros nos reunimos antes de ayer en COFESA, las 24 jurisdicciones, y bueno, se tomaron algunas definiciones o algunas determinaciones que son muy importantes, ¿no? Una de ellas, y en este apoyo a todo lo que es el sistema de diagnóstico de COVID, dada la alta demanda que se da en toda la provincia y la gran dificultad que existe para obtener test o para que haya un mercado que abastezca la totalidad de los requerimientos, se dio la autorización de 4 autotest que van a comenzar a utilizarse acá en las distintas jurisdicciones, porque ya están aprobados para poder ser comercializados, ¿no? Perfecto. Hay una etapa de importación y demás, pero va a brindar un apoyo para que aquellas personas que tienen la sospecha de ser positivos se hagan el autodiagnóstico, y con eso, a través de un sistema de trazabilidad generada por los sistemas nacionales de control, básicamente SISA, y la responsabilidad que está cargada sobre los farmacéuticos, que son quienes van a tener la responsabilidad del monitoreo y seguimiento de estas situaciones, va a ser un apoyo a todo lo que es la posibilidad de tener este diagnóstico, ¿no? También, sumado a esto, se aunaron criterios en respecto a lo que es la denominada transmisión por nexo epidemiológico o positivo por nexo epidemiológico. Esto significa básicamente que una persona que ha tenido contacto con un caso que ya está confirmado y comienza a tener síntomas, automáticamente se lo considera un positivo por nexo, sin necesidad de hacer un test diagnóstico, sin necesidad de concurrir a ningún otro lugar para confirmar la enfermedad, sino que automáticamente ya queda acreditada su patología. Y lógicamente los contactos estrechos de esta persona positiva por nexo también tienen que hacer el aislamiento, ¿no? Ministro, muy agradecidos por el contacto, gracias por los datos y por supuesto por este tiempo que ha tenido con nosotros aquí en Radio Nacional, el Panorama de Noticias. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, recomendar siempre cumplir con los protocolos y seguir con todos los cuidados, porque es la forma que tenemos para poder combatir esta pandemia. Muchísimas gracias. Gracias. Allí la nota con el ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, Claudio García. Un programa con participación federal. Panorama Nacional. En la radio pública. Provincias. Santa Fe. ...20:43 hora oficial en todo el ámbito de la República Argentina. Esto es Panorama Nacional de Noticias. Importante noticia para los santafesinos que viajan y los visitantes a la provincia, en función que se pueden vacunar quienes se van y quienes llegan. Más precisiones con nuestra compañera Mariana Vázquez. La ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, anunció en conferencia de prensa que las personas que salgan o lleguen a la provincia en épocas de vacaciones, cuando les llegue el turno de colocarse la dosis de refuerzo, podrán hacerlo donde se encuentren en ese momento. Si alguno santafesino se encuentra en la costa, puede ir a colocarse allí su segunda o su tercera dosis. Eso lo tratamos en el COFESA. En este contexto de época vacacional, lo mismo ocurre acá, puede venir alguien de otro lugar, lo estamos haciendo, y puede ser un extranjero también. Hoy hay vacunas, lo importante es la salud pública, así que se pueden vacunar fuera de la provincia, se los carga y ya está. Es válido totalmente, y cualquiera que venga de fuera, de otra provincia, se puede vacunar en nuestra provincia, incluso de otro país, los vamos a vacunar, eso está. Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
En la República Argentina, ahora 20:45 minutos, y ya estamos en diálogo con Sandra Ceballos, del área de pueblos indígenas de Radio Nacional. Sandra, muy pero muy buenas noches. Buenas noches, Pablo, Claudio y a toda la audiencia del Panorama Nacional de Noticias. Contanos, ¿qué sucedió en Jujuy? Cómo no, el martes pasado en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, la policía procedió a efectuar un desalojo ilegal, avalado por el fiscal Walter Rondón, con la presencia de numerosas máquinas enviadas por la empresa Sucre y efectivos de la Guardia de Infantería. Esa gente comenzó el avance de hechos sobre el territorio comunitario, donde se venían realizando tareas de siembra y preparación del suelo de manera prepotente y sin presentar ninguna orden. Ante el intento de evitar la destrucción, fue inmediatamente detenida Rosa Gutiérrez y llevada a la comisaría 51 de Palpalá, siendo liberada en el mismo día gracias al apoyo de organizaciones indígenas, derechos humanos y organismos oficiales. Las máquinas continuaron la destrucción del trabajo de siembra y preparación de la tierra que la comunidad Tuscapacha y la familia Marás venían haciendo por décadas. Rosa sufrió golpes, quedó muy dolorida con el correr de los días e hizo una denuncia por violencia institucional sufrida en la medida que fue dentro del marco de un desalojo de hecho que no había sido dispuesto, donde no hubo defensa en juicio. La detienen sin ninguna orden y la golpean, y en su condición de referenta y mujer indígena en el marco de una lucha territorial. Se hicieron las denuncias penales correspondientes en la Fiscalía, que deberá realizar la investigación, y se solicitaron medidas cautelares para garantizar la seguridad de Rosa y el territorio comunitario hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Ella nos dice lo que pasó. Entonces, bueno, yo me puse ahí en medio de la máquina, la máquina me hacía un amague de avanzar contra mí, pero bueno, nosotros estamos dispuestas a defender nuestro territorio. Y entonces me arrinconaron, me rodearon la policía y la infantería, me rodeó y un policía me tiró al piso, me pegaron, me golpearon para ponerme las esposas, porque yo no me dejaba, y me pegaron. Bueno, y ahora estoy viendo los golpes, porque yo en ese momento sentía que me dolía todo el cuerpo, pero no vi los golpes recién, los moretones, todos recién me están saliendo a la luz ahora. Entonces fui a hacer la denuncia a la comisaría 51, el barrio 18 de noviembre, y bueno, y ahí denuncié a la policía y a la infantería, y bueno, de ahí se verá quién es el que me pegó. Me dijeron si yo lo reconocía, ¿qué lo voy a reconocer si todos estaban con barbijo, gorra, casco? Apenas los ojos se los ve. Veremos de ahí quién fue el que me pegó, y bueno, en eso estamos ahora. Contarles eso, hermano. Gracias por apoyarnos y escucharnos. Rosa Gutiérrez, de la comunidad Tuscapacha de Palpalá, provincia de Jujuy. Gracias, Sandra Ceballos, del área de pueblos indígenas de Radio Nacional. Muchas gracias, Sandra Ceballos, por este testimonio que acercaste también para este panorama de noticias. En la continuidad informativa, cuando han pasado 48 minutos de la hora 20, sin ninguna duda, uno de los temas más importantes a nivel nacional de las últimas jornadas está relacionado con el lanzamiento de la Agenda Malvinas, 40 años. Para hablar de esto nos contactamos con nuestro compañero y especialista en estos temas de Comodoro Rivadavia, Saúl Gercovici. Bueno, es un placer siempre saludar a este amigo. Saúl, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pilo y gente del RA 18 Río Turbio? Un placer tener esta oportunidad para hablar de un tema tan central, fundamental y que nos une a los argentinos, ¿no? Que siempre estamos propensos a que nos dividan. Me parece que Malvinas, más allá de algunas perlitas negras que cada tanto lamentablemente aparecen, es un tema que nos unifica, ¿no? Sin ninguna duda, y sobre todo en esta fecha, ¿no? En estos 40 años, el próximo 2 de abril, bueno, vos sabés que recordaba cuando tratamos este tema que ese día se inauguraba nuestra estación de frecuencia modulada estereofónica, un 2 de abril de 1982. Bueno, casi nada, 40 años, ¿no? Así que bueno. Sí, bueno, con todo lo que esto significa para todo el país. Ahí estamos. Donde se ha vivido en carne propia, ¿no? Esta guerra de Malvinas, que como vos decís, están cumpliendo 40 años.
y que se pone en valor nuevamente no solamente por la fecha redonda, por este aniversario 40, sino también por esta agenda más importante, y a partir de este lanzamiento todas las noticias que se han generado por estas últimas horas, que es importante potenciarlas y ponerlas en valor, porque en otros medios, si no es la radio pública directamente, es como que no propia Gran Bretaña, un medio, un periodista prestigioso pongan que el Reino Unido trajo armas nucleares a Malvinas durante la guerra y que siguen estando en nuestro territorio. Saúl, justamente tenemos en línea al secretario de Malvinas, Antártida Atlántico Sur, Guillermo Carmona, que se suma también a este diálogo. Adelante. Esto de Malvinas, tenemos 5 minutitos, así que vamos a aprovecharlo. Bueno, Carmona, estábamos ahí hablando de lo que ha significado este reconocimiento, ¿no? Desde la propia Inglaterra, el propio Reino Unido, que se ha confirmado una vez más, algo que Argentina venía denunciando como mínimo del 2003, que el Reino Unido trajo armas nucleares a nuestro territorio. Sí, buenas tardes. Desde el año 2003, a partir de una denuncia que hizo el presidente Néstor Kirchner, se corroboró y se confirmó, lo confirmó el propio Reino Unido a través de su Ministerio de Defensa, de la existencia de armas nucleares. Esta revelación que se ha producido de nuevos archivos desclasificados por parte de un medio británico, nos ha permitido recordar, rememorar aquel dato sumamente preocupante de la presencia de armas nucleares en la guerra de Malvinas, pero ahora, bueno, a partir de esta revelación que estamos buscando confirmar, en virtud de que hasta el momento es una información periodística, se abre un escenario de mayor gravedad, ¿no? Porque esta revelación habla de 31 armas nucleares que habrían sido transportadas en distintas embarcaciones. Carmona, justamente, ¿no? 31 armas nucleares, lamentablemente estamos sobre el filo desde R18, Río Turbio, saliendo para todo el país, así que les tengo que hacer la última pregunta por lo que tiene que ver con nuestros horarios, ¿no? Desde el panorama. Sí. Básicamente, ¿qué pasó o qué está el reconocimiento de las armas nucleares y cómo se ha tomado hoy este pronunciamiento de la organización latinoamericana que lo nombró al presidente y a la Argentina como presidente pro tempore y que también en su reclamo por Malvinas y esta... Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Adelante, bueno, Carmona. No, porque yo tenía algún problemita de no escucharlos. Bueno, muy sintéticamente les digo, nosotros estamos siguiendo con atención esta revelación, estamos haciendo las indagaciones del caso, nuestra embajada en Londres está trabajando en el tema, de confirmarse esta información periodística de un sitio que es un sitio muy respetado a nivel internacional en cuanto a su información. La Cancillería Argentina va a llevar adelante las acciones diplomáticas que corresponden, que tienen que ver con la exigencia de explicaciones al Reino Unido, la protesta formal y la denuncia en los organismos internacionales por la violación de normativa internacional que prohíbe la introducción de armas nucleares desde la década del 60 en América Latina y en los mares adyacentes a América Latina. En relación a lo del presidente, hoy es una gran noticia que la Argentina conduzca a la CELAC, que tengamos la presidencia pro tempore por un año. Es muy importante que el presidente y el canciller Cafiero hayan puesto como uno de los temas de la agenda para este año de presidencia pro tempore argentina la cuestión Malvinas. Así que Malvinas va a ser una vez más una cuestión no solamente de reclamo y reivindicación argentina, sino que va a ser una causa también regional de los países de América Latina y el Caribe. Secretario, le agradecemos muchísimo, estaremos en contacto en otra oportunidad, que tenga un muy buen fin de semana usted. Un gusto. Gracias. Riesgo en Jujuy es la situación que determinan los indicadores en una provincia que se encuentra con mayor cantidad de personas por la temporada de verano. Nos informa al respecto
Pedro Tacacho, nuestro querido colega desde Jujuy. La Secretaría de la provincia señaló que los indicadores COVID-19 nos colocan como una provincia de riesgo medio debido al ascenso notable de los casos, según precisó la directora de epidemiología, doctora Fabiana Vaca. La tendencia que venimos calculando es lo que les dije ya hace 10 días o 14 días, es totalmente en ascenso, no da en descenso, simplemente que esto todavía va a subir. Bueno, los indicadores que colocamos cuando uno notifica a cada persona, por ahora nos coloca en un riesgo medio, así que manejable. Lo bueno también o tranquilizador de la otra época que ya pasamos es que tenemos poca gente internada con síntomas moderados, alguno que otro dificultad respiratoria, pero con una evolución favorable. A mí eso me tranquiliza. El porcentaje de ocupación de camas UTI es un indicador epidemiológico de riesgo, o sea, tenerlo en un 30% es más que tranquilizador. Pedro Tacacho, Nacional Jujuy. Un programa con participación federal. Panorama Nacional en la radio pública. Buscan consensuar alternativas en función de un control preventivo ante el ausentismo en las pymes por los contagios. El informe desde Buenos Aires de nuestra compañera Miriam Mariotto. Preocupación en las industrias pymes por el ausentismo generado por la nueva ola de contagios de COVID. Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos, convocó a una reunión tripartita por parte de los sindicatos, los empresarios y también del Gobierno Nacional para tratar de encontrar una solución a este ausentismo que genera ya un 20% de baja del personal. Hay que buscar una solución en forma tripartita donde el gobierno con el sindicato podamos consensuar medidas y buscar alternativas posibles para que poder avanzar en algo que nos dé prevención y pensar en conjunto una manera de testeo, una manera de hacer análisis a los trabajadores dentro de los parques industriales, en las empresas. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto. Policía balea a 2 jóvenes en un hecho delictivo en Buenos Aires. Nos informa desde allí nuestra compañera de Radio Nacional, Andrea Valdivieso. Esta madrugada, un efectivo de la Policía Federal les disparó a 2 jóvenes que, según dijo, intentaron robarle cuando caminaba vestido de civil por la localidad bonaerense de Rafael Castillo en el partido de La Matanza. Mató a uno de ellos. Según fuentes de la investigación, quien iba de acompañante se desprendió de la parte de atrás de una moto y le apuntó con un arma de fuego al policía con fines de robo. La moto tenía pedido de secuestro por haber sido robada en Esteban Echeverría hace algunos días. Cuando el policía disparó, uno de los individuos cayó muerto y el otro fue herido e internado en condición de detenido. Aún no logra identificarse al occiso, pero sí a su supuesto cómplice. Se trata de Facundo Díaz, de 21 años, domiciliado en La Ferrer, a quien se le secuestró un arma calibre 22 marca Doberman. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional. Caso Gestapo, el sociólogo Jorge Elbaum se refirió a lo dicho por la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Desde Comodoro Rivadavia nos informa Alberto Díaz. El sociólogo Jorge Elbaum reflexionó sobre los dichos del exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas. Se da porque tiene impunidad en relación a partes de la justicia federal que de alguna manera le deben favores al macrismo y el macrismo le debe favores a ellos. Entonces se sienten cubiertos, razón por la cual especulan todos ellos a mantenerse en silencio. Ahora bien, después de la imagen que vimos en el Banco Nación de la provincia de Buenos Aires, con los 3 importantes agentes de inteligencia sentados en su misma mesa, cuando la ley de inteligencia del año 2001 prohíbe explícitamente la inteligencia interna, bueno, veremos hasta dónde llegan las complicidades, los silencios y las defensas corporativas. Alberto Díaz, LU4, Nacional Patagonia. Así entonces, 60 minutos con la información, el panorama nacional de noticias, operación técnica, David Albarracín. Coordinación de piso, Fabiana Pérez. Producción periodística, Verónica Carrizo. Redacción de noticias, Fernando Campos. Conducción,
Claudio Martín Pilodolfo y Pablo Yamil Ochi. Muchísimas gracias, tengan ustedes un muy buen fin de semana, abrazo y a cuidarse. Así fue, pasó Panorama Nacional de Noticias. Informó la radio pública en todo el país.